Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo. Pero como ustedes saben, me vine de vacaciones con la familia a disfrutar y a distraerme y a buscar energía positiva para yo seguir creando, seguir produciendo cosas espectaculares. Y el día de hoy vamos a hacer un traje de baño, pero bellísimo, porque ya yo te hice una primera edición de un traje de baño, ahora vamos a hacer la segunda edición del otro traje de baño, pero ante todo quiero decirte que te voy a colocar una serie de imágenes porque fui a un acuario con toda la familia a compartir, donde vimos peces y cosas increíbles aquí en esta parte de la Francia. Estamos en el norte de la Francia, se llama Boulogne, y fuimos a un acuario espectacular, creo que uno de los más grandes de Europa, donde compartimos en familia, y quise traerte este pequeñito recuerdo, este pequeño momento que nosotros vivimos el día de hoy para compartirlo con ustedes. Y que, bueno, sencillamente me cargué de energía, me cargué de cosas positivas, me cargué de cosas bonitas, y esto lo hice con mucho amor para todos ustedes. A continuación, el video donde vas a poder ver cómo nosotros disfrutamos estas vacaciones, y a continuación vas a poder aprender a realizar el tutorial donde tú vas a aprender paso a paso cómo se realiza. A continuación, el video y después el tutorial. Prepara tu maleta y bienvenido a mis vacaciones. El día de hoy te hice estas imágenes llenas de emoción, de alegría, de mucha felicidad, porque salimos de vacaciones a compartir, a reír, a contarnos nuevas historias, a construir, a caminar, a ver nuevos paisajes, y de verdad descubrí este lugar tan maravilloso que me permitió conocer este acuario, uno de los más grandes de Europa, donde aprendimos muchísimas cosas. Y bueno, yo dije, ¿por qué no tengo que hacer unos videos para todos mis seguidores desde el principio, que me han apoyado, que me han escuchado, que han estado ahí para mí? Y creo que una de las formas más bonitas es ser yo mismo, es demostrar lo que yo sé hacer, es demostrar lo que yo quiero con mi proyecto, es compartir con ustedes, es saber decir cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Y de verdad yo me recargué, porque estar en familia, compartir con mi hijo, compartir con todas las personas que conocimos en este lugar tan maravilloso, que nos permitió de verdad recargarnos de alegría. Te voy a dejar varias imágenes de este acuario que nos brindó la oportunidad de que el mundo es perfecto, que el mundo es lindo, y lamentablemente nosotros lo estamos destruyendo. Disfruta de estas imágenes que están hechas con mucho amor, con mucha alegría, para que tú vivas estas vacaciones conmigo, para que te recargues, para que te llenes de alegría, para que tus proyectos de costura lo hagas con emoción, para que tomes tiempo en compartir con familia, para que disfrutes, para que rías, y que no todo es el trabajo. Sí necesitamos momentos en familia, en compartir, en reír. Entonces, así como yo lo hice, te invito a que tú, a través de esta imagen, sientes esa energía, sientes esa alegría que yo siento en este momento, y que lo estoy compartiendo contigo, y que te lo estoy dando con mucho amor para ti.
Y comencemos. El día de hoy estamos trabajando con esta licra de frutas y de flores y esta licra roja con este forro blanco que también es una licra y una elástica de 4 centímetros. Ese es el material que vamos a usar el día de hoy. Y bueno, y para el patrón tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque hoy no está disponible el patrón. Quiero que quede muy claro porque ya estoy trabajando en mi página web y ahí encontrarás algunos patrones gratis y estamos haciendo la forma de organizar bien los patrones en diferentes tallas, con las medidas, con las modificaciones, con todo lo que necesita para que ya de una vez tú lo puedas comprar muy pronto. Esa es la idea de hace mucho tiempo. Hay patrones que se van a regalar y otros patrones porque no son míos, son patrones de otras personas que crea patrones, como tú sabes, yo no sé crear patrones, que me ofreció ese servicio y me parece genial. Entonces, bueno, pronto vamos a tener una página web donde van a encontrar los tutoriales, los productos que creamos y a su vez, bueno, vamos a estar ayudándonos porque tú sabes lo duro que es, ¿no? Y lo difícil que es emprender en otro país que no es el tuyo. Y bueno, y quiero agradecerte porque te hice esa presentación espectacular y que compartas conmigo momentos increíbles. Y bueno, entonces lo que ya tú sabes esta técnica es doblar la tela, presentar el patrón, ayudarnos con nuestras amigas las pesas y comenzar a recortar con nuestras amigas las tijeras. Lo que hacemos es doblar, yo trato mucho de economizar la tela, ya tú lo sabes. Y bueno, y estoy feliz porque, bueno, ya tú conoces esto, pero mientras tanto vamos echando los chismes. Me fue muy bien en el paseo, compartimos en familia, compartí con mi hijo, que eso es lo más importante, que es el chico que sale ahí, que yo siempre estoy grabando. Este es mi hijo que amo y adoro y es el amor de mi vida. Ese es lo que es mi hijo para mí. Y bueno, entonces, bueno, fuimos a un acuario es espectacular. Yo dije, no, esto tiene que verlo mi gente de YouTube, esta gente tiene que conocer esto también, así sea por video, pero qué acuario tan espectacular, qué lugar tan bonito, qué lugar para conocer el mundo animal en cuanto a lo que es la parte del océano y todo lo que uno visualiza ahí, porque hasta los pingüinos los conocí, muchas cosas conocimos ahí. Entonces, bueno, yo te lo grabé, fíjate tú la parte donde uno pasa por un puente, uno pareciera que uno pudiera tocar los peces. Wow, eso fue excelente y también lo que me encantó fue cuando ya terminas el recorrido, hay como un cine, pero el cine, la pantalla, es como una pecera inmensa que yo dije, ahora eso es para sentarse y ver los peces, los tiburones, las tortugas, todo. Mira, esta parte te voy a decir algo que la cinta que estoy recortando, que es el bies, me mide 3 centímetros. Y recorté dos, bueno, recorté varias por si me hacía falta. Entonces, y también te coloqué el tamaño del cinturón. Acuérdate que la elástica me mide 4 centímetros. Entonces colocamos 4 centímetros más 4 sería 8. Y yo aquí te dejo la tablita más, más un centímetro, 2 centímetros que dejo para lo de la costura. Entonces, bueno, ahí te coloqué la tablita para que tú sepas. Bueno, entonces te estaba diciendo, y ahorita te voy a contar otra cosa en cuanto a los bies que me pasó. Entonces, bueno, no, genial, genial el paseo, demasiado bonito, me ayudó, me recargué, que eso es lo más importante, bueno, para todas aquellas personas nuevas que están diciendo, bueno, pero porque está mostrando un acuario, sino, bueno, desde que comenzamos, me he enfocado también en mostrarle un poquito las entradas de donde estoy viviendo actualmente y es una forma distinta también de motivarlo, de relajarse, de hacer, nosotros somos ya una familia, una comunidad muy linda, una comunidad preciosa que nos gusta saber lo que hacemos, no solamente trabajo, sino también necesitamos distraernos y bueno, y gracias a ustedes por el apoyo que me han dado desde un principio, se lo agradezco de todo corazón. Bueno, te quería comentar, ¿sabes que este proyecto, que es un traje de baño mini short, que es espectacular, yo estaba trabajando con mi máquina, la collaretera, pero yo no sé por qué cuando trabajo con la licra se me genera como un problema porque cuando paso la colletera para hacer el bies, para tener el borde como yo quisiera, no pude. Entonces lo que hice fue aplicarlo con la overlock. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar hablando y quiero que tú me aconsejes.
Y le damos la bienvenida a nuestras amigas las pinzas. Entonces ya sabe, vamos a colocar cara con cara y colocamos las pinzas. Ustedes saben que yo soy amante en cuanto a las pinzas, en trabajar paso a paso, darle con cuidadito para que el trabajo salga bien. Y este chor a mí me encantó, me gustó cómo quedó, me gustó la forma, me gustó el concepto y de verdad hice varios uno, pero ahora estoy haciendo otro, agregándole otros nuevos detalles que muy pronto también lo voy a publicar con ustedes. Solamente me hace falta cubrir unos detalles y hacerlo bueno, y también comprar materiales, porque para todos los proyectos que realizo invierto en materiales para que ustedes cosan conmigo. Bueno, fíjate tú que estamos aquí ahorita colocándole el forro las pinzas, mejor dicho, al forro. Era lo que yo quería decir. Este forro, fíjate tú que en los trajes de baño le hacen como especie de un interior y se lo agrega. Pero me pareció que esta técnica solamente no se te va a ver el miembro, no se te va a ver nada, el forro te lo protege, se te puede salir un poquito la cabecita, pero tranquilo que no vas a tener, porque yo me lo probé. Genial, entonces no necesitas tener un interior de forro para tu traje de baño, sino le agregas este elemento en la parte de adelante y no se va a ver nada. Entonces, bueno, aquí le damos la bienvenida a nuestra overlock, bueno, porque vamos a pasar la costura por donde ya colocamos las pins, cosemos con mucho cuidado y estamos uniendo tanto la parte de atrás, ya unimos el forro y estamos uniendo ahorita la parte de atrás de este short que estamos haciendo, un mini short traje de baño. Y de verdad es bonito. Si tú quieres, fíjate tú, yo ahí lo cosí, pero si tú quieres que la costura te salga, por lo menos sabe que tiene líneas, ¿verdad? Yo ahí no le hice caso, que coincidiera la línea, pero bueno, tú tienes que tener cuidado que las líneas te coincidan. Igualito cuando yo lo doblé, estaba bien, bueno. Igualito, la idea es que qué bonito. Bueno, ahí un poquito se hizo como entrecarla, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, después que nosotros ya hemos cosido, ahora fíjate que yo coloco el patrón, recorto y estoy sacando el bolsillo. Estos bolsillos no son grandes. Fíjate tú que son minis bolsillos, pero se ven bonitos. Entonces, como se ven bonitos y me parece genial, entonces, como es un mini short con mini bolsillo, ahí yo sé que no vas a guardar nada. Yo creo que la llave solamente es lo que te entra. Pero bueno, es importante cada detalle que nosotros hagamos en nuestro proyecto. Y fíjate que coloqué la parte de atrás del bolsillo por la parte de atrás porque por ahí voy a pasar la overlock. Después de trabajar con nuestras amigas las pinzas, agarramos y cosemos con nuestra máquina overlock. Sabes que aquí cuando quiero comentarte algo, la configuración la coloqué en la ruedita 3, 1 y en el tensor le coloqué 5, 5, 5, 5. Porque siento que la costura es como más continua y entonces como es licra y tiende a estirarse, entonces la hice como un poquito más ajustada, eso te lo quería comentar. Entonces, bueno, sabes que la parte de, estamos haciendo ahorita el bolsillo, el mini bolsillo que le estamos creando y voy a pasar la overlock para unir las piezas, más que todo es como para unir las piezas. Tú lo puedes hacer directamente con las pinzas porque por ahí le vamos a colocar el bies, ¿no? Entonces, continuamos. Ahí te lo muestro para que más o menos vayas viendo cómo está quedando el trabajo. Y ahora vamos a unir la parte de abajo. Yo te recuerdo que yo siempre en los proyectos, fíjate que yo le dejo de más hilo en la parte de abajo y le hago un nudo. Entonces, este nudo yo lo hago es para que no se me mueva y es como un... Ay, sinceramente es como para yo estar más seguro y me gusta este proceso porque sé que la unión me va a quedar y me va a coincidir y no se me va a mover la tela. Más cuando es licra, bueno, en realidad lo hago con todo tipo de proyectos cuando estoy uniendo la parte de abajo. Entonces, de paso le pongo la pinza. Pero bueno, me gusta y si a ti te gusta este proceso, hazlo porque de verdad te va a ayudar muchísimo. Fíjate tú que en esta parte unimos cara con cara la parte de adelante del short y la parte de atrás, pero también tiene el forro. El forro lo vamos a colocar viendo por la parte de atrás para que la costura quede ciega.
Le dicen así, creo que se le dice así. Entonces, coloqué frente con frente, el forro lo coloqué por la parte de atrás, ¿verdad? Mira, ve, ahí lo cosí por la parte y yo lo volteo hacia la parte de adelante, no se va a ver la costura de abajo, mira cómo va a quedar, ¿ve? Queda bello, te lo muestro todo para que tú tengas una idea. Entonces, lo que hago es montarlo hacia arriba, hacia la parte del frente, y la costura de abajo, mira, ve, no se va a ver. Entonces me parece que esto es genial. Igualmente aquí le dejé un poquito más de hilo y sencillamente con las pinzas o con los alfileres tú puedes coser y no es necesariamente. Pero como yo soy exagerado en la costura, yo le paso hasta la costura para que no se me mueva porque por ahí vamos a pasar el bies. Entonces, lo que hago es asegurarlo. Este paso no es necesario. Si tú quieres, no lo quieres hacer, no lo hagas. Solamente ayúdate con las pinzas, ayúdate con la, ayúdate con los alfileres. Pero yo más que todo lo hago es para unir las piezas, más que todo y darle más fuerza. Pero me puse a analizar que no es tan conveniente a veces hacerlo. Yo en este proceso lo hice, es porque a veces la costura te queda, te queda muy gruesa, el hilo, entonces a veces queda como bultos de hilo. Entonces yo lo hago más que todo es por mi forma de trabajar y un poquito detallista con las cosas, pero sinceramente lo puedes hacer directamente y no vas a tener ningún tipo de problema. Mira cómo se ve. De igual forma, yo te lo grabé, le voy a pasar la costura por la parte para unir el forro con la parte de adelante. No es necesario, tú lo puedes hacer con las pinzas, lo puedes hacer con los alfileres. Yo lo hice y entonces en este caso, en la configuración, sí la pongo un poquito más ancha en cuanto a la máquina para que no me quede tanto hilo así como grueso. Entonces, pero yo lo hago más que todo porque me gusta trabajarlo de esa forma y bueno, y te invito a ti también que lo hagas. Entonces, fíjate que yo lo paso por la parte de abajo y también lo voy a pasar por la parte de arriba. Y de igual forma, acuérdate tú que cuando creamos el bolsillo, hay un espacio que también coso, que es la unión del bolsillo. ¿Por qué lo hago? Porque hay momentos en que cuando estás colocando el cinturón, se te mueve la costura. Entonces, bueno, para que se vea como una sola pieza, mira, ve, por ahí paso la mano, ese es nuestro forro y queda genial. Fíjate tú que en la parte del bolsillo, que lo vamos a ver más adelante, también uno es coso ese pedacito, más que todo para cuando vaya a colocar el forro no tenga ningún tipo de problema. Llegamos a la parte del bies. Si has visto mis videos anteriores, yo a veces trabajo el bies directamente con la máquina o la collaretera y con la pieza para crear mis bies. Yo hice un short blanco con negro que quedó espectacular porque yo en ese momento trabajé con cotón. Entonces, este mismo short, este mismo patrón lo hice en blanco, pero el borde, el bies, lo hice en negro. No tuve ningún tipo de problema. Cuando te estaba grabando este video, yo lo quería hacer así porque me encantó ese estilo, esa técnica, me encantó así, me encantó hacerlo así, grabarlo así. Pero te explico algo que me pasó. Cuando trabajo con la collaretera y comienzo a coser el bies, y trato de configurar la máquina para licra, cuando estoy cosiendo, el bies se abre y no queda uniforme. Entonces, cuando hago eso, cónchale, me dio un problema, me estresé, me molesté, no entendía por qué no lo hace. Entonces yo, bueno, yo igualito voy a terminar este proyecto porque yo se lo prometí a mis seguidores y lo cumplí. Mira cómo queda tan bonito así. Bueno, en un caso, si tú no tienes la collaretera para colocar el bies, no te preocupes que también lo vas a lograr así como yo lo estoy logrando en este momento. Lo que sí lo hice fue el pies punte, lo hice con la collaretera. Fíjate tú, yo coso primero el bies y lo tengo de una vez con las pinzas y luego voy cosiendo poco a poco y voy uniendo el short con el bies. El bies lo coloco adelante para yo poderlo doblar, así como lo estás visualizando ahorita, y por ahí le puedes hacer un pespunte. En este caso, fíjate que yo la hice con la collaretera
y me encantó, lo trabajé con hilo rojo, fui estirando poquito a poquito y me fui cosiendo y me fui guiando. En un caso que tú no tengas la collaretera, lo puedes hacer con la recta. No vas a tener ningún tipo de problema porque esa parte del short no se estira y tampoco se te va a reventar. Si lo quieres hacer en zigzag para darle forma o lo quieres hacer en el zigzag que es 3 puntos, lo puedes hacer. Le quito este sobrante porque ya tiene la costura que le pasamos primero la overlock, luego le pasamos la collaretera y ya no es necesariamente porque ya sería como una tela adicional que no estaríamos trabajando. Pero ¿por qué es importante que lo hagas al principio? Porque yo comienzo a coser hacerle el pespunte desde la tela sobrante. Esto va a permitir, y también termino con la tela sobrante, esto va a permitir que la costura desde el principio hasta el final se haga correctamente. Si lo haces desde el principio con la collaretera, desde el principio, puede ser que algunos puntos al principio no se te haga. Entonces, para que no tengas ese problema, hazlo así. En cuanto a la máquina recta, no tendrías este tipo de problema. Entonces, mira cómo va a quedar este bolsillo tan espectacular. Y llegó momento para armar nuestro bolsillo. Entonces, bueno, ya hemos adelantado muchísimo. Yo creo que ya estamos en un 50%. Fíjate que coloco la parte de atrás del bolsillo y le coloco las pinzas porque vamos a coser justamente por donde nosotros estamos colocando nuestra tela, que esta es la que estamos colocando. Le colocamos las pinzas y por ahí cosemos. Fíjate tú otra cosa. Yo le coloqué las pinzas y voy a coser por el borde. Cuando estoy cosiendo, que esto me pareció maravilloso, cuando estoy cosiendo, yo estoy armando una sola pieza porque por ahí, por el borde, por ahí vamos a colocar el bies. Entonces, si yo uno todas las piezas, que lo puedes unir con las pinzas o con los alfileres o lo puedes coser como yo lo voy a hacer, yo igualito yo te lo hice cosido. Cuando voy a pasar el bies, voy a estar tranquilo que el bies va a pasar por todo el borde y eso me lo va a coser y lo coso con la overlock. Entonces, primero uno esta parte, ¿verdad? Y coso hasta el final. Ahí voy cosiendo, voy cosiendo, voy cosiendo y llego hasta el final. Trato de mantener de tomar la licra, las dos, para que no se, para que coincida. Igualmente lo hago del otro lado. Y aquí, justamente aquí, después que ya yo lo cosí, esta es la parte de abajo del short. Y estoy uniendo la parte de adelante del short con el bolsillo. ¿Por qué es esto? Yo no sé si tú te has fijado, primero es un mini short. Y fíjate tú, antes que te explique lo otro, estoy uniendo la parte de arriba del short. Esto significa que estoy uniendo todas las piezas juntas y estoy armando la parte de adelante como si fuese una sola pieza, tanto para colocar el bies, mira cómo queda, ¿ves? Y para colocar el cinturón, que cuando vaya a colocar el cinturón y coloque el bies, no voy a tener este problema. Fíjate, justamente donde tengo la mano, el bolsillo está cosido de la parte de adelante por la parte de abajo. Esto va a hacer que cuando tú metas las manos, el bolsillo no va a quedar volando. ¿Sabes? Cuando creamos los bolsillos, si a veces uno lo cose antes, lo cose como que no toque el borde. Y el bolsillo te queda así como flotando. Eso ya lo hemos hecho en otros proyectos cuando son chores largos. Cuando son chores pequeños como veo que es muy feo que el bolsillo no esté en su lugar. Entonces yo me dije, bueno, para que el bolsillo se mantenga, porque primero el bolsillo no es grande, para que él se mantenga, lo que voy a hacer es llevarlo al borde de la parte de adelante del short, lo coso y no voy a tener ese problema que me vaya a quedar el bolsillo flotando. Igualmente, la parte de aquí de arriba que estoy uniendo ya sería la parte de atrás del bolsillo con la parte de adelante, pero solamente es ese pedacito que coso. Le puedes colocar igualmente, si vas a colocar el cinturón, lo puedes hacer con las pinzas y eso como ya te lo he comentado. Entonces, bueno, te digo esta técnica de asegurar el bolsillo justamente hasta la parte de abajo porque funciona y de verdad es muy buena.
Entonces, fíjate, ya vamos por un 60% ya de este proyecto. Ahora vamos a colocar y esta parte del chor. Es, fíjate que yo tengo doble, ¿no? Lo voy a coser, le voy a pasar la overlock, voy a colocar las pinzas y esta parte va a estar justamente en la parte de izquierda o como la parte de derecha. Lo puedes hacer en rojo, como el bies rojo, lo puedes coser en rojo y entonces hace un buen contraste. También lo puedes combinar con los colores que tú quieras. Puedes también hacer azul, por lo menos una licra azul. Entonces, bueno, yo en este caso trabajé con la misma tela. Entonces lo voy a coser para luego pasar el bies. Entonces aquí lo que voy a hacer, unir ya el short, lo estamos cerrando. Voy a unir tanto el lado izquierdo como el lado derecho y por ahí vamos a coser en esto, en unos minutos, vamos a coser eso. Entonces, bueno, vamos a coser y vamos a cerrar el short agregándole esta costura. Cuando trabajé con este patrón, si tú le quieres hacer un pespunte por la parte de doble, ahí donde tengo las pinzas, yo lo que hice fue doblarlo hacia adentro. Esta tela no se va, le va a quedar bien y se va a ver bonito justamente por la parte de abajo. Lo que hice fue doblar 2 centímetros hacia adentro y la tela, justamente ahí donde tengo el dedo, justamente ahí lo que hago es pasar la costura. No le pasé una costura, no lo vi necesario porque le estoy dejando espacio de como especie, ¿cómo le llamamos eso? Cuando hacemos el ruedo, algo así. Entonces, bueno, ahí lo que vamos a hacer ya es coser y estamos cerrando tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Bueno, entonces, bueno, vamos a aprovechar este momento para que me diga de qué país está viendo el video. Espero que te haya gustado. Sabes que me esfuerzo porque no solamente es producir el video, es fabricar, es crear cosas nuevas, cosas distintas, y buscar contenido, crear el patrón, hacer muchas cosas y de verdad tiene un trabajo. Tú no te imaginas el trabajo que hay para crear un video, grabar los detalles, grabar el proceso, luego editarlo. En este caso soy yo que realizo eso. Y de verdad es un trabajo muy, muy, muy fuerte. Mira cómo quedó bien bonito el short. Por eso te quiero invitar, que es totalmente gratis, que por favor si lo puedes compartir con otras personas, si puedes escribirme, dejar un comentario, porque sabes que eso, cuando hay una interacción con un video, YouTube se da como cuenta, algo así que yo he escuchado, y que eso permite que el video llegue a otras personas. Y la única forma que tú me puedes ayudar a mí es haciendo eso, es algo tan sencillo como eso. Y yo solamente lo hago es con mucha motivación, mucho amor para ti y que todo se pase bien. Te quería comentar que ahorita vamos a ver porque ya pronto tengo que buscar trabajo, entonces va a ser un poquito más complicado los martes de proyecto. Yo me estoy organizando para realizar eso, cómo yo me voy a organizar, porque si ya llego a encontrar trabajo no tendría la disposición que tengo hoy en día, porque fíjate, por lo menos para grabar un video me llevo un día o 2 días, luego editarlo me lleva 2 días, luego otro día más por el audio para tener un proyecto del martes de proyecto. Entonces también yo pienso mucho, reflexiono mucho, entonces bueno, son muchas cosas que me pasan. La única forma que yo pueda continuar haciendo esto es que todos ustedes me motiven y que yo logre tener por lo menos que YouTube me lograra pagar algo, que yo pudiera vivir así como vive, de generar contenido y crear cosas. Sería genial, pero yo creo que es algo muy difícil de lograrlo, no imposible, pero sí tengo 6 meses, apenas vamos por 236 suscriptores el día de hoy. Fíjate que tengo 35 videos ya montados, creados por mí, para ustedes. El proceso es lento, entonces bueno, entonces yo creo que lo más seguro es que encuentre trabajo y entonces pueda hacer un martes sí, un martes no, un martes sí, grabar los fines de semana. Yo me voy a organizar, pero bueno, es un adelanto de lo que he pensado hacer. Fíjate cómo vamos a colocar el bies, ¿verdad? Entonces, mira cómo lo hago. El bies, la pinza se la coloqué solamente al bies y voy cosiendo con mucho cuidado y voy cosiendo que no se vea la costura de abajo, porque acuérdate que lo unimos. A la fin, bueno, tomé la decisión de trabajar el bies así.
porque como te comenté que no pude lograrlo y me gustaría si tú tienes el conocimiento o tienes la experiencia, ¿cómo puedo yo configurar la máquina, la collaretera para colocar el bies directamente con el creador de bies, que uno lo que hace es colocarlo y cuando cose vas a colocar la licra dentro del bies, que esa técnica me encanta y yo la hago, pero con esta licra de verdad no pude hacerlo. Entonces, bueno, te lo creé de esta forma, pero se ve bonito. También yo le dije, hazlo así porque también los suscriptores no pueden tener la collaretera y ellos pueden ser que lo hagan con zigzag o pueden ser que lo hagan con la recta para colocar el borde. Con la zigzag yo pienso que es mejor porque con la recta se te va a romper porque es licra, entonces esta parte sí se estira porque se ajusta a tu cuerpo. Entonces fíjate tú, yo siempre le dejo un sobrante de bies. Ahí voy rodando la pinza para que no se me mueva porque esta licra tiende a moverse, es muy suavecita. Y voy cosiendo poquito por poquito, comienzo del principio hasta el final y así como lo estás visualizando, voy cosiendo, pero trato de dejarle unos milímetros de la costura de abajo para que no, para comerme, me la como porque él va cortando. Entonces le dejo un poquito y voy cosiendo, y con los dedos me voy ayudando a que no se me mueva la licra. ¿Por qué puede pasar eso? Cuando aplicamos esta técnica de bies, puede ser que si las dos puntas del bies no coincide, ¿verdad? Que esté bien doblada y estés pasando la overlock, puede ser que cuando ya termines de coser veas que una parte no se cosió. Te va a tocar devastar, por eso es que yo siempre visualizo la costura de un lado y del otro y veo que la costura de la parte de adentro esté bien porque puede ser que se haya salido la costura. Ese sobrante se lo quitamos, me parece que esta técnica de colocar el bies a este short es excelente y aquí sí le hice con la collaretera, le hice un pespunte para asegurar la costura y también para que le dé forma al short. Siempre lo aplico porque no me gusta, no lo vayas a dejar así. No, yo te aconsejo que le hagas un pespunte a este proyecto para, primero se ve bien, se ve agradable, se ve limpio el trabajo y la costura queda fija por la parte de atrás cuando cosimos la collaretera, con la overlock. Entonces queda fijo. Entonces yo te aconsejo que lo hagas así como yo te lo estoy aconsejando porque te va a ayudar que tu proyecto quede más profesional y se vea bien bonito, más que todo se vea de calidad. En este caso estoy trabajando con un hilo rojo, ya que el bies es rojo, entonces me pareció muy bonito. También hice una muestra con el hilo blanco, también me pareció muy bonito. Entonces, bueno, son ideas. De todas maneras, acuérdate que estos proyectos que yo realizo, los realizamos es para que tú tengas idea de cómo se fabrica, cómo se hace, para que tú aprendas a hacerlo de un principio y a un final. Y que, bueno, ya yo creo que ya para finales de este año ya estoy teniendo la página web. Estoy también buscando una persona que haga los patrones porque tengo muchísimas ideas para comenzar a vender los patrones, para yo también ayudarme, porque no tengo un trabajo fijo, solamente me ayudo con lo que vendo y tú sabes que es muy duro este proceso y que no de... Aquí este país es muy costoso y que se requiere tener doble trabajo y se requiere trabajar en tu proyecto porque yo no quiero parar este proyecto porque me apasiona, lo hago con mucha pasión, pero requiere de mucho tiempo. Ustedes no se imaginan como 3, 4 días por generar un video. Y yo solamente lo único que le pido a ustedes es que se suscriban, que me dejen su comentario, que me apoyen a difundir este proyecto porque se le dedica desde las 5 de la mañana, que yo me levanto todos los días, 6 de la mañana, comienzo a trabajar para producir video para ustedes. Entonces, con la visión que yo tenía, ¿no? De dar a conocer mi canal de YouTube y que YouTube tenga la posibilidad de dar a conocer mi proyecto y que puedan llegar otros patrocinantes, pudiera llegar otra empresa que esté interesado en mi contenido y que también ustedes aprendan, pero el proceso es muy lento. Entonces, bueno, si no me va a tocar que trabajar
que lo más seguro es eso, que me va a tocar trabajar y trabajar con el canal poco a poco hasta lograr nuestro objetivo. Entonces, bueno, yo trato de ser muy sincero con todos ustedes y de ser honesto. Ahorita la situación está muy difícil y hay que seguir soñando, pero no quiero parar lo que me apasiona y lo que me ama, no lo quiero parar y también hacer estos videos me ayuda muchísimo, me lleno de mucha energía bonita y de verdad me apasiona lo que estoy haciendo para ustedes. Amiga y amigos, ya estamos ya casi un 80% de este proyecto ya listo para que tú los veas cómo queda y emocionado de compartir con todos ustedes. Bueno, le vamos a quitar estos sobrantes de más que quedaron. Es importante quitar eso para que tu trabajo quede totalmente limpio. Mira cómo queda bonito el proyecto con este bies. De verdad lo puedes hacer, puedes crear tu mismo traje de baño, puedes sacar tu línea de ropa de traje de baño. Bueno, qué alegría. Fíjate tú que aquí le hago un pespunte con hilo rojo, con una aguja muy delgada para que pueda coser porque esta tiende a moverse si no trabaja con un buen hilo y ahí lo cierro. Esto lo va a permitir que la costura no se vea. Esto te va a ayudar, le quitas los sobrantes y cuando haces este pespunte, lo haces de un lado y del otro lado por todo el bordecito y lo vas cosiendo poco a poco. Y lo bueno de esto es que la costura no se te va a ver la costura cuando uniste el bies con el short, entonces te va a quedar genial y te va a quedar muy seguro. Esto lo vas a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Mira cómo queda, ¿ves? Queda muy bonito. Todo depende de tu creatividad, todo depende de los colores que tú trabajes, por lo menos un amarillo con negro es espectacular. Aquí lo que vamos a hacer ahora es unir el cinturón. Como te comenté al principio, la liga me mide 4 centímetros, entonces yo recorté de largo, de alto, tiene 10 centímetros y de largo sí siempre dejo de más. En un caso que tú quieras colocarle, yo a no le coloqué ojales, pero en un caso que tú lo quieras tener un ojales, voy a hacer otro video para que veas cómo yo le coloco los ojales también para yo guiarte a ti si le quieres agregar los ojales a cada proyecto. Entonces acuérdate que yo me ayudo mucho con las pinzas y hago todo el proceso por todo el borde. Lo importante de estos videos es que tú aprendes desde el principio hasta el final, hasta que se crea. Puede ser cuando ya tú tengas mucha experiencia y dices, ay, bueno, pero es que también me cansa escuchar a Omar y me cansa ver cada detalle. Bueno, pero lo importante también es que está dedicado a gente como yo que están buscando formas de emprender y que también de una forma de emprender ayudar a otras personas. Mira, ve cómo queda. Ya le coloqué el bies para el cinturón. Fíjate que en la parte de atrás no lo coloco, le dejo un espacio porque luego ahí yo le aplico otra cosa. Esta técnica siempre la he realizado con los otros proyectos que hemos trabajado. La separación es de 1 centímetro. Acuérdense que le dejamos 4 y 4, que es para la elástica, y 1 centímetro de un lado y del otro lado es para la costura. Entonces voy cosiendo con mucho cuidado, pero te digo algo. Suscríbete a mi canal. Mentira, te digo algo, en la parte cuando ya estemos terminando, que estamos llegando justamente por la parte de atrás, antes de llegar la unión de la costura de la parte de atrás, no lo coso, dejo un espacio para luego coser el cinturón. Ya te lo voy a mostrar, pero entonces fíjate tú, que ya vamos a llegar en este momento en la parte de atrás y ahí hago coso y retrocedo para luego medir. Entonces, bueno, mira, ve, aquí ya voy a terminar, pero te recuerdo, no lo llego hasta el final, no lo llego la costura hasta el final de la costura. Eso sí, verifico que el trabajo quede bien, que se vea bonito. Estoy trabajando con hilo blanco porque la parte del forro es blanco, pero también puede ser que lo puedas trabajar con hilo rojo. Y llegué justamente a esta parte que te quería decir. Fíjate tú que ahí mido 1 centímetro, lo hago visual, mido 1 centímetro y corto. Luego coloco la otra parte y lo pongo como debería ser, le dejo 1 centímetro también más para luego colocarle las pinzas, para luego coser. ¿Oyeron? Entonces, de esa forma es que yo hago el cinturón. Ahí medí, me fijé que no tenía 1 centímetro, le dejo 1 centímetro y luego coloco las pinzas, como lo vamos a hacer en este preciso momento,
y coso. Luego que ya yo hago esto, que yo aseguro esta parte, luego vuelvo a cerrar el proyecto para luego introducir la liga, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y hemos llegado ya a un 98% de este proyecto. Entonces, bueno, como te estaba diciendo, vamos a coser por donde colocamos las pinzas, uniendo lo que es la parte de la cintura. Si le quieres quitar ese sobrante que queda, lo puedes hacer. Fíjate que aquí yo cierro, pero dejo un huequito para pasar la elástica, ¿no? Entonces voy a ir cosiendo, voy cosiendo y justamente dejo un huequito por ahí, por donde voy a pasar la elástica con el alfiler. Entonces ya llegamos a un 99%. Acuérdate que también para que la costura quede bonita y quede limpia, lo que hago yo es pasar la collaretera. Mira, ve, por ahí, por ese huequito, siempre le doy un huequito mínimo, y por ahí te lo grabé de todas formas, te lo grabé, y por ahí mido. Lo coloqué de largo de la elástica, tiene 80 centímetros. ¿Verdad? Y en 80 centímetros, más que todo, es como para una talla ML, le sirve este tipo de short. Entonces, un caso que le quiera, este mismo short, le quieras agregar 90 centímetros de la elástica, lo pudieras hacer. Entonces, no vas a tener ningún tipo de problema. Te invito a que me comente qué te pareció este proyecto, si te gustó, no te gustó, qué opinas. De verdad, tu opinión para mí es sumamente importantísimo, importantísimo. Y bueno, y qué alegría de compartir esta experiencia contigo. Luego que ya pasamos la liga, que ya estamos terminando, vamos por un 99.99%, solamente falta es coser la liga, unir la liga, que la unimos con la zigzag, cerramos el huequito y nos los probamos. No, mentira, después pasamos y hacemos, limpiamos con la collaretera, con la overlock, mejor dicho. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, aquí lo que hacemos es unir la liga. Lo puedes hacer con la recta o la haces con la zigzag. Puede ser que hagas primero una costura con la recta y después le haces una zigzag. Bueno, y eso te va a quedar buenísimo porque no se te va a salir y no se te va a mover nada. Para luego que tú ya lo hayas cosido, cortas los sobrantes y después que cortes los sobrantes le quitas, lo metes, lo quitas y sabes que cuando estás uniendo la liga, hay unos espacios adicionales de la liga, eso lo puedes quitar, esos sobrantes lo quitas. Y bueno, ahí lo estira. Sabes que yo te aconsejo, que he visto a veces cuando colocamos la liga, en esta parte ve que una parte me queda arruchada y otras no. Y en la otra parte no me queda. ¿Qué es lo que hago yo? Como tengo mi maniquí, se lo coloco a mi maniquí para que como que la tela respire, o aplico lo que estás viendo en el video. Y aquí cierro. Acuérdate que es muy importante para la etiqueta. ¿Cómo voy a olvidar mi etiqueta? Por si alguien me lo compra, ya lleva mi firma, mi creación. Entonces, por todo ese borde que quedó, le pasé la collaretera. Este fue el huequito por donde entró la liga. Lo cerramos para estar seguros del proceso. Cerramos nuestro proyecto. Ya casi tenemos listo el proyecto, amiga, amigo. Ay, saluda a la gente de México, que ahora, ¿cómo ven mi video en México? Qué alegría poder un día ir a México y nos ponemos a coser. O ustedes vienen para acá, para París, y creamos algo. Fíjate, ve, como te lo comenté, lo hice. Le dejé y lo limpié y le pasé la overlock. Bueno, amiga, ya llegamos a un 100% de este proyecto. Qué alegría, qué emoción de compartir este momento contigo y me siento muy feliz, me siento muy alegre de pasar este tiempo contigo. Así quedó este proyecto. Mira cómo se ve, mira la foto que le hice y creé mi miniatura. Y bueno, y feliz porque también te lo grabé girando, como siempre hago con todos los proyectos, para lo que vea lo bonito. Guardito, si tú tienes tu miembro es grande, tu muñeco es grande, se va a sobresalir, te va a quedar justico, es un short que queda muy ajustado al cuerpo.
Y qué bueno compartir este momento contigo. De verdad quiero saludar a toda la gente de México, de España, de Perú, de Venezuela, de Colombia, que siempre están apoyándome en este proyecto tan especial. Agradecido con todo de haber compartido conmigo estas vacaciones y que bueno, te hice esas imágenes tan espectaculares que la compartí con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes, nos vemos en Martes de Proyecto. Vamos a seguir soñando, vamos a seguir creyendo en nosotros mismos y de verdad muchísimas gracias. Si quieres volver a ver el video del inicio, te dejé la parte del acuario para que lo sigas viendo y compartiendo conmigo. Chao, nos vemos el próximo martes.